Bueno, muy buenas tardes, mis queridos compañeros de tertulia. Ya hoy 24 de junio de 2021 y para la jornada de hoy, pues entonces hemos seleccionado el tema eh, de la lógica. Vamos durante unos y cuantos encuentros vamos a tener en cuenta esta temática y el documento central corresponde a ¿para quién? La lógica. Sabemos que en el ámbito académico, específicamente en algunos programas como decir facultades de derecho o en cursos a veces muy especializados, pues se toma en cuenta la construcción de argumentos a partir de la lógica, pero no quiere decir con ello de que pues esto haya sido como una formación fuerte de manera general en las profesiones. Y como también vimos para cuando hicimos la lectura, que la lógica pues está dentro de una formación, digámoslo así, como una cultura más profesional y que podríamos clasificarla en diferentes niveles según el grado de interés que se le quiera dar. Y esos niveles pueden ser desde una como algo más a estilo arte, de algo que es de la experiencia cotidiana y que a algunas personas se les facilita más, pero que si se quiere llegar a unos niveles más sofisticados, pues eso requiere de una actitud, de una disciplina frente a ciertas prácticas, ciertos conocimientos o, digámoslo así, ciertas habilidades para poder decir que estamos llevando a cabo unos ejercicios con una estructura lógica. Entonces vemos que la lógica, en una perspectiva más cotidiana o de una manera más aplicada, digámoslo así, está en el sentido de la lógica como arte. La lógica como ciencia es la que está dada por un proceso más de entrenamiento y la lógica de carácter especializado, entonces ya tiene que ver más con la disciplina o la profesión según la necesidad que se presente. Igual en la medida que vamos hablando, nos vamos a ir también relacionando o identificando tipos de lógicas que podemos encontrar, como la lógica deóntica, paraconsistente, de contrafácticos, en fin. Pero lo que sí es claro, que en la medida que perfeccionemos nuestra forma de pensar, de entender o de examinar los enunciados y los argumentos, pues vamos a poder tener mayores elementos con los cuales poder revisar cuál es la postura que está asumiendo la persona con la cual nosotros estamos haciendo la discusión o el debate, ver esa otra postura o el lado que tiene la otra persona también nos ayuda a tener elementos con los cuales construir defensa o contraargumento, y todo esto hace parte pues, de una actitud de formación en pensamiento hacia la lógica. Entonces esto para hacer como el abrebocas al tema que hoy nos ha interesado trabajar. Y como siempre, pues bienvenidos, bienvenida Estela, que ya está con nosotros. Y abro en este momento el espacio para que cualquiera de los asistentes tome la palabra. Bueno, entonces me lanzo. Muy bien. Me escucho. Bueno, de todas las tres características que tú acabas de mencionar, en cuanto a la lógica como arte, la lógica como ciencia, Lo que te dije, como... acércate más al equipo o algo por el ruido de Ahí está afuera. mejor, ahí está mejor. La lógica especializada, ¿cierto? Lógica como arte, como ciencia y lógica especializada. Esta es No, está supremamente deficiente la... deficiente mi comunicación. Ahí mejoró, empeoró, me escucho. Hacerte cerca del equipo, yo creería. Aquí estoy con el micrófono debajo de la lengua. No, tiene que subir el volumen, no se oye nada. Ay, pues, ahí qué pasó. No te veo, un momentico. A ver, voy a salir un momentico.
¿Mejoró, empeoró, quedó igual? Mejoró. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, estábamos hablando de la lógica como arte, la lógica como ciencia, la lógica especializada. De estas tres, a mí me parece que de pronto la más cotidiana, y de pronto la más cotidiana por lo frecuente y de pronto por lo útil en nuestra vida, ya que las otras son pues más especializadas, más científicas, es esta lógica como arte. Y de esto pues debemos tener en cuenta que se distinguir los usos, su uso en las discusiones y saber escuchar y participar en una discusión. Y también que para esto necesitamos construir y analizar argumentos, evaluando premisas, las fuentes y las inferencias. De esta lógica como arte tenemos un trípode lógico, en el cual su primer elemento es los conocimientos lógicos, su segundo elemento son las habilidades lógicas. Las habilidades lógicas por lo general es la habilidad para notar que si la culpabilidad implicara remordimiento, la falta de remordimiento indicaría inocencia. Digamos que esta es una cuestión de correlación práctico del conocimiento de la lógica. Y tenemos una tercera parte que es la actitud, que me parece que es como el eje de todo, ¿no? Porque digamos que en esto hay como un aspecto muy personal, muy fundamental en cuanto a los deseos que un individuo tenga, un deseo por tener claridad, porque el misterio le produce incomodidad y la confusión no le gusta, porque eso es como estar en medio de la oscuridad. Entonces, digamos que dentro de este fenómeno de la actitud se requiere como de una disposición hacia la honestidad intelectual, un interés por la verdad y también un gran deseo por el conocimiento y la comprensión. Es como tener un gusto y una pasión por la inteligencia. Digamos que estos tres aspectos del trípode de la lógica, que no todos son iguales en importancia. Y en general, pues las habilidades, la habilidad, que es lo más curioso de todo, la habilidad es más importante que el conocimiento, según la descripción que está en el texto, y que se requiere de la actitud correcta para ser puesta en práctica. Y la actitud definitivamente se convierte como en el fruto inevitable para buscar el conocimiento y la habilidad. Entonces, curiosamente, lo primero que nosotros debemos fomentar es la actitud, tener una gran actitud hacia estas características que he mencionado, que son, digamos que fundamentalmente de la honestidad, del principio, del deseo, por el conocimiento lógico. Entonces, digamos que para cerrar un poquito esta introducción, lo primero que se debe fomentar es la actitud. En segundo lugar, se debe tener la habilidad que surge del estudio, de la repetición, la variación. Y en tercer lugar, tener deseos por los conocimientos lógicos, que parece que son mucho más fáciles de obtener cuando se tiene actitud y se tiene habilidad. Entonces, de estas tres características que acabo de mencionar, digamos que se puede concluir que la pasión es el camino real hacia la lógica y que sin ella no puede haber un verdadero aprendizaje. Hasta ahí por ahora. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí lo que vamos es tomando como base el documento que se dio para la lectura, pero igual en la medida que cada uno también que haya consultado otra fuente o algo que pudiera nutrir los comentarios del día de hoy, pues también bienvenidos. ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere? Bueno, Estela dijo que hoy no va a poder hablar, que se encuentra en la oficina, entonces ella solo va a escuchar. Jason, ¿quieres hacer alguna intervención? Pues por ahora me gustaría más bien escuchar un momentico, estoy repasando un poquito, leyendo un poquito. Muy bien. Pero, sin embargo, no sé, o sea, si es por comentar así como a priori,
que recuerda uno sobre las discusiones lógicas, ¿cierto? O sea, como tener el énfasis si prima la parte racional, la lógica, o si prima como el sentimiento, como para uno devolverse a las cuestiones del romanticismo contra la ilustración, no sé, una cosa así. Si prima más la parte emocional o si prima más la parte racional o si son las dos cosas. No sé si por ese Como lado. generar una discusión al respecto. Sí, exacto, o sea, que como la validación sobre o sea, no sé si la validación que tiene la lógica como tal, ¿cierto? Porque uno habla sobre los procesos lógicos y uno encamina sobre si está bien el proceso lógico, pero a la vez también preguntarse si ese proceso lógico como fundamento tiene la verdad. Es como las matemáticas tienen algunos vacíos y y está en sus propios fundamentos. A partir de axiomas, a partir de unos axiomas, comienzan a generarse unas teorías matemáticas. Pero al mirar, o sea, es validando ese primer fundamento, dándolo como verdadero. Pero es el supuesto de que ese primer supuesto es verdadero. Y de ahí, a partir de eso, se desarrolla toda la lógica, ¿cierto? Pero entonces ese primer fundamento es real, entonces ese es como el como lo que me pone a pensar o lo que siempre he pensado, o sea, como la discusión que de los irracionales contra los racionalistas, no sé si es eso. Bueno, porque ahí lo que estás planteando o lo que estoy viendo es dentro de un tipo de la lógica que es la lógica intuicionista, que está en la base matemática. Se parte de un supuesto o de un axioma que se toma como enunciado verdadero para hacer la base sobre la cual se construyen los demás. ¿Es por ahí? Es más o menos eso, sí, profe, o sea, es como el primer supuesto, ¿cierto? A partir de un axioma que se considera verdadero, que no se cuestiona su validez, pues a partir de eso se realiza un teorema o una teoría, ¿cierto? Pero si se cuestiona ese primer fundamento, entonces si se cuestiona ese primer fundamento, pues entonces es ahí donde de pronto la lógica no tiene como una base, ¿cierto? Pues no sé Uh-huh. si, Sí, si haya tomando las posturas intuicionistas de la matemática, es lo que yo esa veo partecita, con lo sí. que estás planteando. No sé si hay algún contraargumento o algo que quiera Francisco ampliar en este asunto que está planteando Jason, porque según lo que yo estoy viendo, pues está tomando un caso particular de la lógica, que es la que toma la lógica matemática en la perspectiva intuicionista. Bueno, observo que la lectura del documento se convirtió en un área o tema muy jabonoso. Se resbala se resbala y se fluye por múltiples posibilidades, algunas de las cuales están siendo mencionadas por un lado por Armando y las otras por Jason. Entonces, pues, esto me lleva a pensar lo siguiente. Aquello que llamamos lógica, pues, como Jason lo plantea, puede ser un conocimiento, pero aquello que llamamos lógica también puede ser una herramienta con unas disposiciones, unas actitudes y unas aptitudes tal como lo indica Armando siguiendo el texto. Entonces, vale preguntarse, me lo estoy haciendo en este momento, cuando ya tomamos la lógica como conocimiento, parece ser que hemos trabajado sobre eso y tenemos una elaboración más de orden sofisticado para preguntarse las cosas que se está preguntando Jason. Pero para poder llegar allá, se ha tenido que recurrir a las consideraciones que de alguna manera Armando presentó inicialmente
inspirado por la lectura del documento de este profesor mexicano en relación con el carácter de la lógica como arte, como herramienta y como conocimiento científico. Todo esto me lleva entonces a pensar en ciertas ideas que Jean Piaget había formulado desde muy jovencito, preguntándose acerca de cómo los organismos entraban en un proceso de adecuación o adaptación dentro de los sistemas bióticos en los cuales se encontraban ubicados. Y bueno, cualquiera de ustedes puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso que está comentando con la lógica? Y eso me lleva a la siguiente reflexión, y es que pareciera que para el caso de nosotros los seres humanos, desde que nacemos vamos teniendo unas experiencias, esto basado en las ideas de Piaget, vamos teniendo unas experiencias en las cuales nos vamos desprendiendo, primero que todo, de nuestra propia autopercepción con el movimiento de nuestro cuerpo, donde hay algunas nociones primitivas y básicas, nos van diciendo que si me muevo así, hay primero que todo movimiento, pero con ese movimiento también tengo la idea de que ese movimiento tiene una duración, pero esa duración tiene un recorrido. Entonces viene la noción de recorrido o extensión con el de duración. Ahora bien, si hago movimientos en una determinada secuencia, entonces esa secuencia la realizo de acuerdo con mis posibilidades. Es muy intuitivo esto, muy de la experiencia vital inicial desde bebés. Vamos creciendo y vamos madurando y empezamos a jugar, y jugando pues utilizamos objetos, vemos que pueden servir para eso, para aquello, y nos divierte hacerlo. Y entonces empezamos a construir como secuencias, es decir, como procesos con acciones que tienen una seguidilla. Y vamos viendo muy así intuitivamente que esas seguidillas u órdenes tienen algún sentido, es decir, cobran significado para uno como bebé, como niño. ¿Por qué voy hasta allá? Porque pareciera ser que hay una relación directa entre lo que trata la lógica como uso, como arte y después como ciencia, con cosas que están muy relacionadas con nuestra manera de interactuar con los hechos o fenómenos inmediatos que tenemos desde muy temprana edad, que nos permite adaptarnos a ese medio ambiente. Después vamos haciendo abstracción de esas cosas y vamos formando como patrones de desempeño. Patrones de desempeño que se manifiestan dentro del lenguaje que vamos utilizando, pero también dentro de nuestra manera de procesar los pensamientos y su coordinación con las acciones. Observen que hay una relación directa entre las acciones, los pensamientos, el lenguaje, las visualizaciones, que nos llevan, primero que todo, pues a estar siempre en una visión muy desde el propio yo, en una visión muy egocéntrica, pero ya hay una construcción de operaciones, de secuencias. Entonces, lo que me hace ver, por lo menos la reflexión filosófica de la lectura de ese texto,
es que sí, evidentemente, todos los seres humanos vivimos unas experiencias en las cuales muy naturalmente vamos construyendo unas secuencias en la medida en que vamos madurando y vamos creciendo, y a esas secuencias, pues inicialmente le decimos que nos permiten ordenar nuestras acciones, y si las vemos con cierto orden, viene la expresión orden de secuencia, lo llamamos que no, es que actuó lógicamente o está actuando lógicamente. Aunque ahí no hay nada de ciencia de la lógica, sino que hay unas secuencias de orden por ese proceso constructivo que les estoy comentando, que creo que ustedes, si lo revisan en su memoria de vida, sabrán que sí se pasó así, sucedió algo semejante en esa manera de hacerla, los primeros años de vida. Entonces, pareciera que aquello que llamamos lógica es una abstracción de unas secuencias de interacción con el medio ambiente inmediato en el que estamos, y que después se va haciendo más sofisticada hasta el punto que lo vinculamos con el lenguaje, lo vinculamos con el pensamiento y con las mismas acciones. En unas relaciones en las que yo he insistido en esta tertulia sobre filosofía de la ciencia, que integran o articulan las relaciones entre pensamiento, lenguaje, acción con el mundo objetivo de las cosas existentes, mundo de interacción social con otros seres humanos, o mundo subjetivo con toda la experiencia interior que se tiene acceso privilegiado a cada ser humano en su propia subjetividad. En esa medida, pues esta reflexión que estoy haciendo me permite ver que la especie humana en su desarrollo de alguna manera ha producido reflexiones sobre esa manera de ordenar las cosas. Pero resulta que es dentro de la Grecia antigua, y básicamente un filósofo que se dedicó a ello, que es Aristóteles, trató de sistematizar esas ideas en lo que conocemos como los tratados de lógica en Aristóteles, que las formalizó y que después en la Edad Media sus desarrolladores y continuadores trataron de sistematizar lo mejor posible y utilizarlas muy académicamente lo mejor posible, que es lo que conocemos como la lógica formal, que es la lógica clásica. Pero ya en el siglo XIX, con la aparición de, por ejemplo, la teoría de conjuntos, en relación a las ideas del infinito y de los distintos infinitos de George Cantor, los diagramas de Venn para hacer el cálculo lógico de operaciones entre conjuntos, las propuestas de Gottlob Frege sobre los fundamentos de la aritmética y sobre la notación de las relaciones lógicas, pues va a generar eso que después Jason ya planteó en términos más sofisticados en relación con el asunto de la disputa del racionalismo con respecto al romanticismo. Lo señalaba en esos términos, que podía ser entre las formas no racionales con las formas creativas que iban más allá de lo racional. Por supuesto, seguramente en las próximas tertulias iremos a tocar algo de eso, pero he querido hacer esta, llamémoslo así, retrospectiva, partiendo desde la experiencia vital de cada cual, para tratar de dar a entender que eso que llamamos lógica está relacionado con un fenómeno intrínseco de la vida, que tiene que ver con nuestra vinculación directa con el medio ambiente en el que estamos, y que nos ha permitido ir construyendo ordenamientos que se distribuyen en el pensamiento, en el lenguaje y en la propia acción. Y de ahí entonces sí nos permite después
Cuando empezamos a utilizar esas herramientas de ordenamiento, tanto de la acción como de las cosas que decimos y de las cosas que planeamos, entonces vamos viendo que allí ya hay una sofisticación más formalizada de aquello que vamos llamando lógica. Creo que se van dando cuenta que cuando hablamos de planeación, lo que hacemos es una lógica aplicada a las acciones para obtener un determinado resultado. Entonces, yo quiero dejarlo por lo pronto ahí, para dejarles esto como abrebocas de mi intervención para ver qué piensan ustedes al respecto. Pues mira, lo que estás diciendo por lo menos está ayudando a hacer una organización como de esos diferentes niveles, de alguna manera que están planteados en el texto de base. Y es que, pues en esa lógica como saber, como parte de ese arte, pues uno va tomando este recorrido histórico de la vida, pero que la vida misma también le va ayudando a forjar en su forma de pensar, de actuar y de asumir frente al mundo de la vida que le ha correspondido. Y eso es lo que tú vas diciendo como eso a nivel personal o de sus experiencias íntimas o particulares que le van diciendo cómo poder gestionar cosas a través de esa comunicación, ¿no? Y que pues eso también tiene que ver con las etapas del desarrollo, como lo muestra Piaget, en las etapas del desarrollo cognitivo que se tiene desde que se nace hasta edad madura. Pero también hay otro que tiene que ver con los criterios históricos de cómo precisamente en diferentes momentos de la cultura, de lo que en Occidente pues hemos considerado como cultura, para poder decir que pertenecen a esta corriente o a esta visión, y eso lo que ha hecho es que se formalice a través de teorías y de escuelas y de posturas y tendencias. Y en la medida que también se va haciendo como el abordaje de diferentes disciplinas, pues vamos viendo que la lógica toca tanto con aspectos de la vida en sí misma, pero también con cuestiones profesionalizantes, como es el hecho de cuando ya empezamos a hablar de la lógica clásica, de las lógicas, no sé, difusas, paraconsistentes, deónticas, contrafácticas, y que van, según también lo que estaba en la lectura, relacionadas con la necesidad que se tiene en cada profesión o campo del que uno viene formado. No es la misma lógica que utiliza o aplican las ingenierías que la lógica que utilizan, por ejemplo, el derecho, las ciencias sociales. Entonces eso también va haciendo otro tipo de clasificaciones y de direccionamientos de la lógica por un uso o una necesidad de acuerdo a la formación profesional. Y eso pues también lo que va haciendo que se note es que la lógica atiende o está inmersa en diferentes campos de la vida de las personas, que va desde la parte de la lógica como arte, pasando por la lógica como ciencia, y también de la lógica como toda una actitud que decía Armando. Y ahí es donde yo veo pues que es donde va siendo importante como haciendo las delimitaciones, porque precisamente esas delimitaciones le permiten, no porque el mundo sea así, sino porque precisamente eso nos permite también trabajarlo y poder profundizar y poder darle un orden. Y pues por el otro lado, lo que también el autor del texto va a plantear y nos va a decir de una manera muy general con lo de los actos de habla, y que sabemos pues que este autor no los profundiza, pero que esos actos de habla también nos van indicando cómo se puede especificar enunciados, expresiones. Y eso es otra manera también de hablar en términos de la lógica ya más especializada. Y pues me parece muy útil lo que acabas de hacer, porque nos ayuda a ir ubicándonos en una línea. No sé qué comentario tiene. Sí, pues mira,
Para el caso propio de la filosofía de la ciencia, la acepción de lógica que interesaría inicialmente, pues es la que tiene que ver necesariamente con los trabajos que se hicieron a partir de Gottlob Frege, los aportes de Russell, los aportes de Alfred North Whitehead, Kurt Gödel y por supuesto los desarrolladores ya más posteriores como Tarski y Benacerraf y otros en relación con los distintos tipos de lógica, y en esa medida pues se habla de la lógica en términos de ciencia y por supuesto su aplicación en áreas profesionales, porque una cosa es la lógica como ciencia y otra cosa es la lógica como ciencia cuando se hace aplicación a las áreas profesionales, que Astrid mencionaba justamente lógicas que se utilizan, por ejemplo, en la disertación jurídica para el propósito de hacer un trabajo persuasivo para convencer a un auditorio, pero otra cosa es la utilización de la lógica en términos de una planeación de tipo ingenieril con el propósito de obtener unos resultados específicos en la construcción de un dispositivo o un artefacto. Entonces, en ese sentido, pues es indudable que hay unas aplicaciones distintas, pero las fuentes, como ciencia, sí, es un establecimiento básico que está, por un lado, en la lógica formal y posteriormente en las lógicas ya más desarrolladas después de la lógica matemática. Permítame un instante. Bueno, entonces como vamos viendo, ya estamos como organizando un poco más el conjunto de argumentos. ¿Aló? Entonces, aquí vamos a silenciar. Bueno, pues si seguimos como mientras tenemos a Francisco ahí presente, si seguimos un poco el hilo conductor que nos muestra el texto de base, pues vamos viendo que ahí nos hacen referencia pues a los actos de habla, que yo sé que en esto tiene un poco más de experiencia Estela, donde ella nos pudiera decir algunas cositas, pero pues entendemos que hoy no está tan disponible por cuestiones de trabajo. Pero en algunos de esos casos pues está, o específicamente se clasifican en los actos, en los ilocucionarios, perlocucionarios y los, a ver, que se me olvida, que son los locucionarios y perlocucionarios, que son como una manera de darle una clasificación a expresiones de donde eso, muy bien, actos y eventos. Y está en cada uno de ellos una relación entre las expresiones y las acciones que se ejecutan con esas expresiones. Entonces, mientras Francisco se retiró, pues estaba... Perdón, Francisco, es que para que no interfiriera con la conversación del teléfono, yo bloqueé un momentito tu micrófono. A ver si... Ya. Perfecto. Sí, bien. El artículo, bueno, estábamos hablando de que la lógica como ciencia sí es uniforme, es uniforme, a pesar de que como ciencia tiene múltiples ramas, porque después de la lógica binaria, que es el desarrollo de la lógica matemática, vienen de otro tipo de lógicas, como las lógicas polivalentes, las lógicas de contrafácticos que ya habían nombrado Astrid, que es las lógicas de los mundos posibles, que están muy relacionadas con aquellas posturas del desarrollo de ontologías y metafísicas para el mundo matemático y lógico.
y por supuesto obedecen a unos criterios universales que están basados en la lógica matemática, pero que tienen unas aplicaciones con algunas variaciones en estos otros tipos de lógica y que por supuesto tienen que ver con su aplicación en otras áreas, por ejemplo, como en el área de la lógica de programación computacional, donde la llamada lógica difusa o lógica borrosa tiene que darse para la lógica cuántica que ahora está utilizando en todos los diseños de programación de computación cuántica. Tendrá que verse porque se abre una gran cantidad de posibilidades en los cuales el proceso de computación tiene que ver cómo trabaja en términos de programación cuando ya se pasa de una estructura binaria, de un sí y un no, a una estructura de posibilidades que se abre y a inmensa cantidad de posibilidades. Entonces, en ese sentido, la lógica como ciencia con sus distintas ramas y diversificaciones sigue siendo la misma, pero su aplicación en áreas específicas de tipo profesional, pues tienen, llamémoslo así, una manera de operación muy específica que hace que unas pues no coincidan con las otras sin que su tronco común pues varíe, porque va haciendo el mismo tronco común. Ahora bien, en el campo de la utilización de la lógica en el uso del lenguaje, en la pragmática del lenguaje, por supuesto, sigue siendo como fundamento para la estructuración de las teorías con base lingüística de corte explicativo. Me estoy refiriendo sobre todo a teorías que tienen que ver con ciencias humanas y sociales. Las estructuras lógicas son fundamentales para poder tener un orden en la secuencia de los enunciados para que guarden un significado, un sentido, pero también con una ordenación, llamémoslo así. Lo otro es que las ciencias físico-naturales, a pesar de que usan también estructuras lingüísticas, el peso fundamental de la explicación está en los modelos matemáticos. En las ciencias físico-naturales, pues tenemos una combinatoria de estructuras lingüísticas con enunciados matemáticos, y esa configuración pues requiere de una articulación lógica, tanto para los enunciados lingüísticos como también para todo el enlazamiento algorítmico de las expresiones matemáticas y la vinculación entre esas expresiones matemáticas con los enunciados lingüísticos que hacen parte de lo que es una teoría en las ciencias físico-naturales. Para ambos casos, ciencias físico-naturales o ciencias humanas y sociales, pues estas están constituidas, por supuesto, por un lenguaje que al traducirse en términos de habla, de pragmática del lenguaje, pues tiene que ver con los llamados actos de habla. Los llamados actos de habla que, por supuesto, la filosofía analítica del lenguaje pues describió de manera detallada, profusa, prolífica, específica, básicamente por Austin Searle o Searle. Entonces, con ese tipo de actos de habla es a lo que se refiere la lógica dentro del texto que se nos envió. No es porque haya una dilución de la lógica en la teoría de los actos de habla, no, porque la teoría de los actos de habla es una teoría que tiene que ver con la lingüística y con la filosofía del lenguaje, que es otro tipo de área, pero que hay un cruce, hay una intersección entre las estructuras de la lógica con el ordenamiento de los actos de habla en los discursos o en los textos o en los abordajes lingüísticos que permite su ordenamiento, pero el ordenamiento no es solamente porque estén ordenados, sino porque ese ordenamiento facilita su comprensión en términos de entendimiento
en las relaciones comunicacionales de unos con otros. Y ahí es donde hay esa vinculación entre lógica, componentes de la lógica con sus determinados tipos de reglas y leyes, con respecto a los contenidos de habla que tienen un significado. Excelente precisión, aclaración de estas dos, o de estas diferentes relaciones. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, pues dentro también de algo que me parece relevante en lo que plantea el autor que tenemos de base, es cómo precisamente con esa lógica que llama lógica avanzada, se van haciendo esas distinciones de las que ya Francisco pues de alguna manera ha ido mencionando y que están vinculadas con el carácter profesional que tiene para el uso el tipo de lógica. Y eso también es interesante en cuanto a que cada una de ellas ha ido también teniendo como sus propios desarrollos, lo cual hace que se profundice y se amplíen las posibilidades de los estudios en temas de la lógica. Eso, por ejemplo, ahí dentro de las mencionadas está las lógicas deónticas, que ya habíamos dicho, pues están muy aplicadas para el campo jurídico. En el caso de la historia, entonces la lógica de contrafácticos, para los físicos la lógica cuántica, en el caso de la matemática las de carácter intuicionista, los que trabajan en el campo del cómputo, entonces lo que tiene que ver con inteligencia artificial y la programación lógica. En cuanto a lo de ingenieros, en la parte eléctrica o de computación está el conocer sobre circuitos lógicos, lógicas borrosas, los lingüistas en cuanto a teorías y tipos de cuantificadores generales, que es también es lo que está relacionado con la lógica para la aplicación en el lenguaje. Los filósofos entonces utilizan mucho las lógicas modales y las lógicas libres de presupuestos existenciales. O sea, esto lo que hace es abrir la posibilidad a muchos campos de orden de este último que nos habla el autor, que son esas lógicas avanzadas, y que por lo mismo pues se van convirtiendo en cátedras, seminarios o programas también hasta de investigación en las universidades. Y con ello pues decir que específicamente para el caso de la tertulia, pues nosotros hoy estamos haciendo como un panorama general sobre el cual pues poder ir avanzando también en cada uno de los siguientes encuentros, que podamos también tener un interés o de pronto se vaya direccionando este ejercicio. Sí, quisiera intervenir para contribuir a clarificar lo siguiente. Así le ha tocado un punto en el cual vincula la lógica con la matemática. Y lo ha hecho desde una de las 4 vertientes principales de fundamentos de la matemática, que es el llamado intuicionismo, que lo hizo un lógico de apellido Breuer, de origen neerlandés. El asunto es que además del intuicionismo, que defiende la postura de que la matemática ante todo es una construcción mental humana, lo cual la convierte en una invención, utiliza la lógica como mecanismo articulador de las invenciones de las relaciones que se van dando. Entonces, en ese sentido, encontramos que el intuicionismo, que se vincula con la invención matemática, también considera
que existen otras tendencias como, por ejemplo, el formalismo, que fue defendido por Hilbert, de nacionalidad alemana, que entendía que las relaciones a las cuales se dedica la matemática están basadas en la estructura de los algoritmos matemáticos que tienen que ver con las operaciones matemáticas, y que esas operaciones matemáticas tienen unas relaciones entre sí que son lógicas, pero no es que se basen en la lógica, sino que dentro de sí el desarrollo de los algoritmos u operaciones matemáticas están vinculadas lógicamente. Hay otra tendencia que es el logicismo, que tiene dos etapas. Una planteada por Gottlob Frege a raíz de sus estudios sobre fundamentos de la aritmética, que fue cuestionado posteriormente por Russell porque había una inconsistencia, pero que Russell retoma para darle fundamento a través de una obra que tiene casi 2000 páginas, que se llama Principia Matemática o Principia Matemática, que escribió con Alfred North Whitehead, en el cual lo que hace es tratar de formular toda la fundamentación de la matemática basada en la lógica. Por eso se llama la tendencia logicista. Sin embargo, este planteamiento después va a ser refutado cuando se encuentra que la matemática, no tiene una autosustentación dentro de ella misma, y que se encuentra dentro de los llamados, esa demostración dentro de los llamados teoremas de la incompletud o incompletitud, que el lógico y matemático alemán Kurt Gödel hacia 1931 plantea, donde se abre la posibilidad de que hay, llamémoslo así, verdades matemáticas que no es posible demostrar su carácter de verdad. Y eso hace que sea indecidible poder señalar como justificable un enunciado matemático. Por supuesto, esto tiene que ver ya con desarrollos más sofisticados de la matemática y, por supuesto, de su herramienta de la lógica. Entonces vamos encontrando que está el intuicionismo, está el logicismo, está el formalismo, y está otra tendencia, que es la última que me falta, que es la que reconoce la existencia de los entes matemáticos que son independientes de la conciencia humana, y que existe un mundo matemático al cual los matemáticos acceden y toman de allí esas fuentes de saber. Esta es una postura de corte de un realismo subjetivo. Realismo porque le da un carácter de existencia a los entes matemáticos, y subjetivo porque está basado no en la evidencia empírica ni la exploración, sino en la indagación reflexiva de corte subjetivo de los matemáticos, y esta es la que defiende la idea de que son actos de profundo trabajo investigativo que hacen los matemáticos para poder recoger desde el mundo de las entidades matemáticas lo que ellos pueden explorar y pueden colocar en el papel, llamémoslo así, para explicar la existencia de estas entidades. Entonces el platonismo está el logicismo, está el formalismo, y está el intuicionismo, que es el que dice que lo que sucede es que hay inspiraciones en las cuales hay una invención por parte de los matemáticos acerca de los fenómenos matemáticos, y que después tienen una aplicación en las demás áreas del conocimiento. Y la prueba de validez de un enunciado matemático es que
cuando se pone en funcionamiento en un ente más accesible, empíricamente contrastable, este funciona, este es exitosamente funcionable. Y en esa medida es que se prueba la validez de una sustentación matemática sobre un hecho o evento que sea empíricamente contrastable. Todo esto que tiene que ver con la matemática y las ciencias, ¿cómo es que se relaciona con la lógica? ¿Por qué? Por la discutida fundamentación, sí o no, de la lógica sobre la matemática. Pero si ustedes recuerdan mi disertación inicial, señalando esto que muy de manera intuitiva tenemos en la vida cotidiana acerca de la noción de movimiento, de extensión, como de espacio, pero también de duración. Si esas las traducimos a otros conceptos de la física y de la propia matemática, tenemos la idea de movimiento en física, tiempo, que es la misma duración, desplazamiento, pues espacio, que puede ser espacio tri o bidimensional, la noción de punto o de un determinado momento donde está, llamémoslo así, quieto el movimiento, que es punto. Y entonces, si se van dando cuenta, están relacionadas con cosas de la vida cotidiana, pero que cuando las abstraemos se convierten en categorías para la ciencia, en este caso para la ciencia matemática, por su aplicación en la física, y después la podemos utilizar en otras áreas del conocimiento. Y todo esto, pues a partir de esa experiencia que permite hacer ordenaciones. Y recuerden, la lógica está vinculada con ordenaciones. Entonces quería hacerles ver eso con el propósito de entender que la lógica no es algo que está allá y que nos llega, sino que está vinculado con nuestra propia vida. Claro, algunos dirían aquí, bueno, pero usted está cuestionando algunos de los fundamentos de la matemática y entonces no existen un mundo del realismo matemático platónico. Y hay muchos que la defienden. Yo diría, eso no lo sé. La verdad no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay esta experiencia humana que ha sido trabajada y ha sido explorada en términos de la psicología del desarrollo, donde hay un origen del concepto de espacio, del concepto de movimiento, del concepto de tiempo, del concepto de superficie, del concepto de número, porque el número también es un elemento que está aquí vinculado, y con el concepto de operaciones lógicas y operaciones matemáticas. Si ustedes observan, las operaciones matemáticas, suma, resta, división, multiplicación, están vinculadas con ordenaciones de acción. 2 por 2, es decir, 2 veces el número 2 me dará 4, y aquí hay una ordenación. Hay un proceso de ordenación donde hay una secuencia. Incluso estaría ahí el concepto de tiempo inmerso, porque primero tenemos un 2 que lo duplicamos, 2 veces 2, 4, pero también está otro elemento, un número multiplicado que es una suma abreviada por sí mismo, me da 4, entonces viene la idea de potencia. Y se podría hacer de manera inversa. Si tenemos 4 y tratamos de escoger cuál o indagar cuál es la base o la raíz de ese valor, nos encontramos que es 2, porque raíz de 4 es igual a 2. Si se van dando cuenta, es un asunto de ordenamientos. Entonces la lógica y la matemática están ahí muy brincadas, muy unidas, muy relacionadas, y tienen que ver con ese origen de la experiencia vital humana. Ahora bien, que si existe un mundo de los objetos matemáticos, como lo defiende el platonismo en relación, pues, en honor a Platón, que hablaba acerca del mundo de las ideas, y en ese mundo de las ideas había unas ideas preexistentes dentro de las cuales estaban todos los contenidos de la matemática.
o si esto es solamente el formalismo, estructuras lógicas que permiten hacer algoritmos, pues habría que ver. O si es el logicismo, pero el logicismo nos lleva nuevamente a esto de la experiencia vital y los estudios de psicología del desarrollo. Entonces, pues les dejo estas ideas a ver qué ustedes van viendo en relación con esto que me parece supremamente interesante y fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos ordenada nuestra cabeza, podemos ordenar nuestras acciones, podemos ordenar nuestras decisiones, y al tener unas decisiones ordenadas, podemos tener éxito en las pretensiones que podamos tener de lograr determinado tipo de resultados. O sea que esta lógica está vinculada también con toda una serie de procesos de la vida personal y también colectiva. Uno generalmente se da cuenta que los grupos humanos como colectivos se mueven de manera amorfa, de una manera como uno ve desplazarse una ameba cuando está observándola al microscopio. Pero uno puede ver que pueden haber unos movimientos más ordenados que otros. En ese sentido, cuando hay un grupo que trabaja más al unísono, observen los desfiles militares, sobre todo desfiles militares de países como China, Rusia o Corea del Norte, donde hay una simetría y una precisión, uno va dándose cuenta que ahí hay un ordenamiento mayúsculo de las cosas. Claro, cualquiera diría, no, pero es que se actúan como robots, porque hay un ordenamiento. Y entonces las otras personas dicen, no, es que el libre albedrío está ahí, y cuando hay libre albedrío, pues entonces hay niveles de caos. Ahora se van dando cuenta, hay una relación entre lógica, matemática y orden, pero lógica, matemática y caos. Porque ya se ha encontrado que existen también sistemas caóticos que pueden ser explicados matemáticamente, pero no con unas estructuras matemáticas de tipo lineal que permiten prever, sino que hay unas estructuras matemáticas que no necesariamente permiten prever, sino que son emergentes, que son de carácter sorpresivo y que también se pueden explicar desde el punto de vista matemático, y detrás de ellas pues vienen los procesos de la lógica que articulan los procesos matemáticos. Pues aquí el asunto está en que definitivamente al tener esta visión que nos estás proponiendo, pues encontramos que la lógica tiene como hay como unas dualidades lógicas, que es como técnica y teoría, y como arte y ciencia. Que yo pensé, al principio mencioné como arte, porque me parecía como la más cotidiana, pero bueno, definitivamente lo que ocurre con esto que estamos comentando es que definitivamente la lógica mejora nuestra condición para entender, digamos, que situaciones que pueden ser extremadamente complicadas, que ya teniendo como estos marcos de operación, pues tú puedes ir decidiendo, bueno, esto está dentro de la técnica, esto está dentro de la ciencia, esto está dentro del arte, y te está ayudando a mejorar tu modo de razonamiento. Y que para esto precisamente es donde se cuenta con ese espíritu con el que uno puede, que debe contar y que debe estimular para llegar a explicarse el mundo de una manera, digamos, más coherente. Bueno, pero entonces en este caso de lo que nos has explicado o nos has expuesto, Francisco, que es por el camino de estas lógicas formales, lógicas, bueno, ¿cómo queda el ámbito de la argumentación? Que también es como otro apartado que está medianamente desarrollado por el autor, y que en lo que he visto como pues en mi experiencia en la investigación, pues tiene que ver más es con los enunciados sobre los cuales una persona plantea una discusión, pero que esa discusión tiene la intención de defender ya sea una hipótesis o defender
una postura también en algunos casos. Y entonces, ¿cómo hacer un puente entre ellas? ¿O es que la argumentación es un campo aparte? ¿Cómo vinculamos lo uno con lo otro? Bueno, la argumentación es el ejercicio de enlazar los enunciados, entiéndase actos de habla o afirmaciones, en una secuencia tal que sea lo suficientemente persuasiva para un auditorio, de tal forma que los contenidos de significado que están articulados a través de conectores lógicos sean de suficiente peso, de tal manera que convenza al auditorio de la veracidad o de la validez de los contenidos que tienen esos enunciados. En eso consiste la argumentación. Por supuesto, la argumentación se necesita en todos los campos, porque en los procesos de socialización del conocimiento que se va construyendo, que es una actividad social, los conocimientos que son reconocidos en las distintas áreas científicas como válidos, se hace por un consenso de la comunidad científica que conoce un determinado conocimiento nuevo, que es defendido y es argumentado por el grupo o la persona que lo está proponiendo. Cuando hay suficiente capacidad argumentativa, es decir, suficiente ordenamiento de los enunciados, de tal manera que su forma de estar presentados con el orden que se presenta convence al auditorio de esa comunidad científica de que eso que se está diciendo allí, además de las pruebas empíricas o de las demostraciones racionales que estén adjudicadas a eso que se está presentando, son suficientemente reconocidas y aceptadas como válidas y toman una especie de vigencia por reconocimiento de esa comunidad. Por esa razón, la argumentación es un ejercicio fundamental donde la lógica es elemento que es de primera línea, porque la lógica es la que permite hacer el ordenamiento de los enunciados, actos de habla o expresiones para poder convencer a ese auditorio de los contenidos de significado de eso que se está diciendo. Entonces, eso sería lo que yo diría, Astrid. No sé si esto tenga, pues, algunas otras elementos que no haya mencionado y sería bueno, pues, revisarlo. Pero hay también como una especie de metodología para construir los enunciados, porque se convierten como en las piecitas claves. Es que la metodología es una aplicación justamente de ese ordenamiento, o sea, nuevamente, de esas lógicas que permiten hacer la exposición más clara, más accesible y con unos propósitos de convencimiento del auditorio. O sea, que el arte real está en producir enunciados de primerísima calidad. Con eso se puede argumentar y se entra en una discusión, digamos, de fondo. Sí, pero mira, los enunciados de primerísima calidad en términos de precisión, de validez y de articulación de unos con otros. Esa articulación de unos con otros es la argumentación. Y eso es lo que genera al final de cuentas el convencimiento de los auditorios, lo cual lo permite calificar de una gran argumentación. Ajá. Gracias. Sí, una cosita ahí. Pues a mí me pareció o sea, me ilustró mucho el profe con lo que estaba hablando sobre el intuicionismo, el formalismo, el logicismo, todas estas cosas, el platonismo. Y pues me llamó mucho la atención lo que habló sobre la incompletud de las matemáticas, ¿cierto? O sea, como ese fundamento que se le quieren a las matemáticas, ¿cierto? Y esto último que viene hablando también sobre
sobre la importancia de la lógica de la argumentación y de la lógica dentro de la argumentación. Entonces, pues se me vienen unas cositas a la mente y pues también como para preguntar sin el bagaje teórico que de pronto tiene él. Y pues me recordaba cositas, me recordaba como sí, unas cositas así como de las películas, como Metrópolis, cositas así como las de Chaplin, las de tiempos modernos, el gran dictador, y se me vienen a la cabeza también cositas así como la máquina, el sistema, ¿cierto? La máquina, el sistema. Entonces, cuando la lógica se vuelve como en el todo, como en el todopoderoso, ¿cierto? Entonces, como pues, si bien las películas que estamos hablando son como una crítica de cierta manera a cierta estructura de pensamiento, a algo que no se puede cuestionar, ¿cierto? Porque a veces la lógica, y no estoy diciendo todas las lógicas, pero siempre hay una lógica que viene como estructurada y que usted no puede contradecir un argumento mayor. Entonces, en función de eso que está hablando el profe, que es sobre el poder de convencimiento, ¿cierto? Entonces también muchas veces la lógica queda como ya incuestionable. Entonces es como esa cuestión donde se muestra como ese peligro cuando la lógica ya es incuestionable y se me viene a la cabeza también cositas así como la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial que obviamente va a tener una lógica, no sé qué tipo de lógica sea, pero entonces si esa lógica la comprendemos a que es una lógica superior a la lógica humana, entonces nosotros podemos contradecir ese tipo de lógica, o sea, controvertir ese tipo de lógica, porque la lógica o todas las cosas tienen un porqué, un para qué, ¿cierto? Un fin. Entonces, si la lógica de una inteligencia artificial no le interesa, por ejemplo, los fines propios que nosotros tenemos, entonces tiene aún validez esa lógica. O sea, no sé si de pronto me estoy dando vueltas sin salida. Jason, yo veo que el tipo de reflexión que has estado desarrollando en estos últimos minutos a raíz de lo que se ha venido comentando es supremamente juicioso. Y la expresión juiciosa es que tiene juicio. Es decir, hay razonamiento dentro de lo que estás planteando. Y es un razonamiento de orden filosófico, es un razonamiento de orden científico, pero también de orden político, yo diría. El punto es el siguiente. Así como tenemos el desarrollo de las lógicas, pues hay una gran ciencia de la lógica que tiene muchos ramales, entonces encontramos distintos tipos de lógica. Pues tenemos las lógicas computacionales que han permitido, utilizando los mecanismos de los artefactos computacionales, pues procesos de autoaprendizaje de máquina. Y pues esto viene desde los años 40, con Shannon, con von Neumann y todos aquellos que trabajaron los principios de la computación a partir de la instrumentalización de los procesos de la lógica y que ha llevado al desarrollo de la inteligencia artificial, que lo que yo no sé si ya se sabe, pero yo no lo sé, si es que la inteligencia artificial ha logrado, pues indudablemente, multiplicar exponencialmente la capacidad de desarrollar respuestas utilizando procesos lógicos de una forma que los seres humanos individuales no podemos hacer, pero lo que no sabemos si es que hay dentro de ello también una capacidad de superioridad en la producción, no tanto en la cantidad de la producción, sino en la calidad de la producción, porque nosotros nos encontramos que la producción humana tiene
unos elementos de calidad supremamente sofisticados que hasta el momento no podemos saber si hay una réplica en el campo de las máquinas. No, eso no lo sabemos. Pero el cuestionamiento acerca de la omnipotencia de la lógica y de sus aplicaciones, pues por supuesto es un cuestionamiento que desde el principio se hizo con la aparición de la cibernética. Recordemos que la cibernética es la ciencia del control y de la información. Esto significa que es la ciencia que controla la información y que trabaja sobre los sistemas de control. El punto es que esto toca con un elemento fundamental que está en la naturaleza del espíritu humano, que es la idea del libre albedrío, por lo menos la idea del libre albedrío. Ahora bien, la idea del libre albedrío puede estar en términos muy genéricos, donde se cree que hay libertad para todo y de pronto no hay libertad para todo, sino que solamente hay unos rangos para libertad de elección dentro de esos rangos. Estadísticamente pudiéramos acercarnos más a esta segunda versión, y es que no existen procesos de libertad plena y total, sino que hay unos procesos de elección posible dentro de unos rangos. Creo que esto el universo nos lo muestra. No todas las cosas que hay se pudieran hacer porque hay unos límites. Hay unos límites dentro del marco de escenario donde se desenvuelven las cosas, y los seres humanos estamos también en unos marcos de escenario. Ahora bien, el desarrollo de la inteligencia artificial pueda agotar esos rangos, yo no lo sé. Porque podemos, a través de inteligencia artificial, desarrollar todo un proceso de producción de máquinas, herramientas, de todos los bienes y servicios y los productos humanos, donde los seres humanos quedaríamos inservibles, porque las máquinas o los sistemas complejizados de industrias 4.0, 5.0, 6.0 llegan a hacer también las cosas que los seres humanos no tenemos nada que hacer allí. Pero entonces esto tocaría con el sistema del ordenamiento de la economía donde los seres humanos producen. Esto implicaría una transformación, y entonces viene la idea de la singularidad tecnológica que ha hablado el fundador de la Universidad de la Singularidad, llamado Kurzweil, que queda en California, esta universidad. Y es que en un momento determinado se va a llegar a un momento en que la inteligencia artificial superará la producción de la inteligencia humana y puede fusionarse con el otro evento, que es el de la transhumanización, el transhumanismo, donde habrá un vínculo directo entre máquina y organismo vivo humano, la generación de los cyborgs, donde estaremos trabajando en unos niveles de ordenamiento, pero basado en una computación maquinal, y habría una relación entre lo vivo y lo computable. Esto pues puede llenar de zozobra o de cuestionamiento sobre los viejos conceptos que teníamos del libre albedrío y de la libertad, muy propios, por ejemplo, de la era del iluminismo, la ilustración francesa, la ilustración europea en general. Y entonces se rompería con ese ideal de la libertad, igualdad y fraternidad. Y claro, eso es un gran interrogante. Yo sigo con la esperanza de que somos espíritus libres. Somos espíritus libres, por lo menos en el sistema más íntimo y metafísico, espiritual, llamémoslo así. Pero los hechos están conduciendo a una civilización de megacontrol por el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso es lo que veo. Y me parece muy valioso, Jason,
esa reflexión donde dices que al final de cuentas parece que hubieras quedado en un loop, en estar dando vueltas, pero si es cierto eso, es el mismo loop al cual estoy llegando yo con esto que te estoy diciendo, donde no sabríamos de verdad hacia dónde conduce todo esto. De todas maneras, creo que los sistemas que conocemos hasta el momento, dentro de los cuales nosotros estamos, somos sistemas abiertos. Entonces los sistemas abiertos de todas maneras no tienen un control definitivo y total, si se concibe sistémicamente. Los sistemas cerrados pueden ser tal vez sí controlables en un 100%. Pueden llegarse a ciertos niveles de hipercontrol, pero pueden quedar unos grados de libertad en los cuales se da la innovación, y esa es otra de las esperanzas que habrían. No sé si esto te sirve de alguna forma, Jason, pero esa sería mi reflexión a raíz de tu planteamiento. Tienes la palabra, Jason. Jason. Ay, sí, que no está. Es que el botón se queda pegado. No, pues, o sea, es que son como cositas, igual son cosas que yo creo que, pues, que siempre han estado en el pensamiento de todos y que no es de ahora, sino, o sea, yo me pongo a pensar en lo que acaba de hablar y en la lógica como un todo, y también a partir de lo que estaba diciendo, también como en una lógica, también como lo que digo, político, también una lógica como si la lógica fuera también confrontacional. O sea, pues que no es solamente que la lógica tenga una estructura formal, sino también que sea comprobable en otro individuo. O sea, también tiene que ver con esa intersubjetividad, creo que se dice, entre, o sea, la relación que hay entre la comunicación, de pronto, ese lenguaje que tenga la lógica. Y pues la cuestión es como la delimitación, o sea, como la delimitación que tenga esa la lógica, que tiene su importancia, pero también que tenga esa delimitación en donde se hablaba de la incompletud, o si bien las matemáticas tienen una suprema importancia, porque si uno lo ve históricamente, pues las matemáticas tienen que ver en gran parte en el desarrollo o en la evolución, en diferentes cosas, pero también como tener en cuenta los límites que tiene. O sea, eso me pone a pensar usted, porque no es que lo esté... Yo le veo que digamos, cuando hablamos de la lógica y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues definitivamente estamos llegando a unos niveles muy sofisticados que antes se daban, digamos que como en la atmósfera. Porque me dices, es que, claro, hoy en día entendemos, y bueno, no sé si todo el mundo entiende, que realmente el libre albedrío es un sistema de libre elección, pero dentro de un universo programado. Eso hoy en día, digamos, en este circuito o en algunos circuitos, es coherente. Uno habla con una persona, digamos, común y corriente, y va a querer y está convencida de que tiene libre albedrío. De ese mismo modo, veo que cuando uno ve como un sistema lógico, porque tú, digamos, lo normal es que todos tenemos una lógica aprendida en la casa o aprendida en la vida o en nuestro país, como ver la lógica de nuestro país, por ejemplo. Es una lógica que no cabe en Suiza, ¿ves? Pero también encontramos un aspecto que es lo paradójico de esa lógica, ¿cierto? Entonces decimos, hombre, esto es paradójico que dentro de esta lógica nosotros nos estemos moviendo, pero es lógico, pero a su vez es coherente con que se esté moviendo dentro de esos circuitos, o sea, es coherente la paradoja y es coherente con la lógica. Entonces nos está mostrando un mundo en el cual estamos, en el cual vivimos y en el cual nos desarrollamos, en el cual estamos, digamos, encontrando buscando algunas, digamos, unas formas particulares o singulares para desarrollarnos y para vivir. Entonces, regresando un poquitico acerca de la lógica,
veo que hay allí una herramienta de una gran riqueza y que ojalá todos pudiéramos manejarla con una gran facilidad, como de alguna forma se maneja el lenguaje. Pero pienso que también no todos, y digamos derivado de que hay que estudiarla y hay que meterse en el mundo de la lógica ¿qué? Para poder explicar estos mundos como el que yo acabo de explicar con estas palabras y encontrar, digamos, digamos, esas paradojas en las cuales vivimos, esas contradicciones en las cuales vivimos. Con esta herramienta de la lógica, pues vamos a poder tener un mayor acceso a la verdad, al realismo por lo menos, y movernos con mayor éxito. Pues yo lo que, perdón, una cosa chiquitica, una cosa que yo estoy viendo que se une aquí es que son esos mundos posibles, desde lo que planteó Jason hasta lo que Francisco desarrolló y a donde vamos con Armando. No sé, de esos mundos alternativos que se están creando, pues de base computacional, pero que están teniendo aplicabilidad en otros campos. Pues bueno, eso lo vamos a tener en cuenta. Eso que acabas de decir, Astrid. Armando pues hablaba acerca de lo paradójico, pero también reconociendo la existencia de los niveles sofisticados de los sistemas de inteligencia artificial. Por supuesto que cuando uno está hablando sobre esto tiene que hacer la diferencia entre los campos de discusión. Cuando hablamos de ciencias de la computación, inteligencia artificial, lógicas polivalentes y lógica matemática, estamos hablando del campo de conocimientos de las lógicas en asuntos supremamente sofisticados y formales. Pero cuando estamos hablando de la vida cotidiana, podemos estar utilizando la palabra lógica para los sistemas de ordenamiento de las cosas. Y ahí está la diferencia. Entonces, yo siempre he abogado por saber hacer bien las distinciones para precisar. Por supuesto que hay un término que puede tener muchas significaciones. Ese término es lógica. Entonces, en este caso, podemos diferenciar, para el caso que hablaba Armando de las paradojas, que las paradojas hacen parte de los mundos posibles en los cuales puede haber dentro de la conciencia, no solamente subjetiva, sino intersubjetiva, por ejemplo, de los sicarios de Medellín de la década de los años 90, su devoción a una virgen para que se encomendaran a ella con el propósito de que sus trabajos de asesinato salieran bien, y entonces rezaban, oraban, se echaban la bendición y se iban a matar. Esto en otros ámbitos sería una total paradoja, porque esto no obedece a ningún criterio lógico, pero dentro del universo posible de estas mentes subjetivas e intersubjetivas, este tipo de actividad sería la precisa. ¿Por qué? Porque hay unas relaciones de experiencia vital en las cuales el hecho de que yo mate a fulano de tal que no conozco, pero que me van a pagar por él, me va a permitir tener unos ingresos para mi familia que vive en la miseria. Y con ello hago algo que le sirve a alguien a quien idolatro, porque le ha servido a la comunidad. Hablo de Pablo Escobar. Entonces allí se dan unos ordenamientos de la acción, con unas tomas de decisiones en ordenamientos de la acción y con unas relaciones de conocimiento que, por supuesto, es un mundo paradojal para otros mundos, pero tiene una consistencia dentro de ese mismo. Y este sería un perfecto ejemplo de lo que mencionabaste, tomando de lo que dijo Jason acerca de los mundos posibles. Entonces, es importante tener esas distinciones que, por supuesto, no se pueden trabajar en los términos de las lógicas
trabajadas formalmente en ciencia, sino en las lógicas entendidas como ordenamientos dentro de la vida, que eso sí puede dar una inmensa cantidad de posibilidades de mundos posibles en distintas partes del mundo planetario, hablo yo, de acuerdo con las historias de vida y las comunidades y todas estas cosas relacionadas con las culturas y las microculturas. Pues aquí lo que se va viendo es que definitivamente las posibilidades que ofrece el ámbito de la lógica son diversas. Uno bien podría también tomar todo un camino histórico y ese camino histórico también poder explicarnos por qué llegamos, por ejemplo, a este punto. Entonces es un camino. Otra es profundizar en cada una de ellas. Sí, señor. Sí, pero es que ahí hay que tomar un respiro, porque no nos podemos quedar en una postura nominalista de la expresión lógica. El nominalismo, hay un nominalismo que es reificante, es decir, convierte en cosa la palabra creyendo que es eso mismo. Y aquí la lógica no se puede reificar, no se puede volver cosa, porque sabemos que esta expresión lógica está obedeciendo a distintos nombres. Es un nombre que se refiere a distintos objetos. Un nominalismo dinámico, de tal manera que pudiendo tomar hasta el mismo nombre, su aplicación o su forma de ser insertada tiene implicaciones distintas. Pero Astrid, dice nominalismo dinámico en los términos de Ian Hacking. Es que vería lo siguiente. Hay un nominalismo ahí porque este es el nombre lógica. Es dinámico, sí, porque lógica, desde los griegos lógica y tienen distintas enunciaciones. En los actuales mundos posibles, como los que estábamos hablando, podríamos hablar de lógica, sí, también. Y claro, el tema que nosotros hoy tomamos fue la lógica en términos de la expresión general, Pero es que Hacking lo toma el término de nominalismo dinámico para su explicación específica en el campo de los conocimientos científicos. Y entonces ahí eso me genera un ruido, Astrid. Y por eso yo no podría decir que ese concepto de hacking pudiéramos aplicarlo acá. Porque hacking no se dedica a cosas que tengan que ver con la vida cotidiana, sino a la construcción de conceptos científicos o digamos conceptos no, de entidades científicamente accesibles. Entonces yo veía una dificultad de poder asumir la idea de idealismo, de nominalismo dinámico a esto que es mucho más amplio, porque aquí no se está hablando específicamente de entidades científicas que sean intervenibles, sino que es una totalidad de cosas que van mucho más allá de las entidades científicas intervenibles. Por eso me genera ruido, Astrid. Muy bien. Pues no sé qué, digamos, tomando siempre como base el texto que tuvimos hoy como razón para nuestro encuentro, de qué otros elementos podríamos, como para decir, bueno, este es como el panorama apenas general, que es la intención de hoy, ¿no? Hoy es hacer una visión panorámica de la cual nosotros podamos tener caminos de los cuales tomemos alternativas para nuestros próximos encuentros. No sé qué otra, o la misma Estela, si quieres escribir en el chat y aquí lo leemos. Entonces, está abierto el espacio. Para ella está todo bien, muy bien. Por lo pronto, entonces, yo deseo comunicarles que con Astrid vamos a mirar, a hablar y a discutir
¿qué otro texto que esté vinculado con la lógica, ya no en un término tan amplio, sino ya vinculado con la lógica ya como ciencia, podemos abordar? Hay las posibilidades de mirar textos históricos del desarrollo de la lógica o algún tema específico de la lógica, algún tipo de lógica especial, algún tipo de tema de tipo técnico de la lógica. Ese es un universo grande. La idea nuestra aquí en las tertulias sobre filosofía de la ciencia es ver cómo los temas que estamos tratando nos pueden servir para tener una mejor comprensión del fenómeno científico y tecnológico, porque ese es el propósito de las tertulias sobre filosofía de la ciencia. Entonces, con Astrid miraremos en estos días qué otros textos podemos enviarles para poder abordarlo. Es posible, y no se vayan a asustar de que los textos sean técnicos o de pronto algo densos, no importa, vamos a ir avanzando sobre ellos y de manera muy generosa los iremos abordando hasta donde dan nuestros conocimientos. Porque, por ejemplo, yo no soy un especialista en lógica. Yo tengo una cultura en lógica, pero yo no soy especialista en lógica. Entonces, Astrid tampoco lo hace. Astrid también tiene una experiencia de cultura general en lógica y no es especialista. Entonces, vamos hasta donde sea posible y, por supuesto, cada uno de nosotros, hasta donde nos sea posible, abordamos la lógica, pero sabiendo ya desde hoy la importancia de la lógica en los procesos de ordenación de las teorías científicas y en las metodologías también para hacer investigación. Creo Eso sería que algo que podemos incluir y que de pronto no lo hemos mencionado tiene que ver con qué es lo que tú estás diciendo, en la lógica de la investigación, pero a partir de enunciados de raciocinio o de racionalidad científica, como los que usó Popper, del modus ponendo ponens, el modus tollens, el modus... claro, tiene razón, que esa sería la parte, por ejemplo, de las leyes básicas de la lógica matemática y hacer ya tal vez unas lecturas de esas aplicadas a la investigación. Leyes que nos permite conocer las bases de lo que es el razonamiento lógico-matemático que fundamenta la prueba de consistencia de las teorías científicas. Sí, que pues creo que eso nos da elementos y es muy interesante también por los desarrollos que ya han habido en los argumentos, por ejemplo, que plantea Karl Popper. Entonces, pues, alguien quiere hacer una intervención más, quiere de pronto plantear alguna inquietud que también pueda quedar posiblemente planteado para la siguiente sesión. Bueno, pues Estela había dicho que todo estaba muy enredado, pero que bien. Entonces es otra lógica. Es otro tipo de lógica también. Claro, porque es por la forma de la vida de Estelita. Estelita es una persona supremamente creativa. Ella salta matones, llamémoslo así. La planificación para ella es algo complicado porque ya tienes que atender cosas inmediatas. Entonces los procesos de la lógica por formalidad no operan micrológicas en la solución de problemas inmediatos. Por eso es que para ella es así. Mira. Tal cual. Tal cual. Sí. ¿Abriste el micrófono? ¿Aló? No, nada, que abrí el micrófono solamente. No, pensé que podías, pues, o querías hacer alguna otra observación o comentario. Jason, ¿quieres hacer una, no sé, o algo que te haya quedado sonando, que te haya gustado, que, en fin? No. Uno, nuevamente darle las gracias, pues por permitirme ingresar, que no había podido estar, ya le había comentado a la profe Astrid que no había podido ingresar por cuestiones de trabajo y el trabajo de grado también que estoy haciendo.
unas cositas ahí, ocupaciones, pero que me gusta mucho, que si de pronto los aportes sirven para algo, pues que muchísimas gracias, que qué pena si de pronto me salgo del tema, si de pronto no es tan específico o algo así, porque eso lo pone a pensar a uno. Y, y pues también, pues una última cosita, pues también la relaciono con la, la tertulia que tuvimos la vez pasada, con la que yo estuve, que hablábamos algo sobre indeterminación o de aleatoriedad, ¿sí o qué? Y pues también, o sea, lo último que se me escapó fue algo así como sobre eso, sobre la lógica en esos términos, la aleatoriedad que puede haber, porque una lógica uno la asocia con el determinismo y pues también está como una lógica con ese principio de aleatoriedad y lo que comentaba el señor Armando sobre, sobre la libertad, ¿cierto? Sobre el principio de libertad, la determinación propia y pues si hay libertad, pues hay ese término de aleatoriedad y es donde tiene que acogerse como la lógica. Entonces esas cositas y todo esto pues sacado de lo que les he escuchado a ustedes acá en esta tertulia, no es más. Entonces muchísimas gracias y ojalá me puedan compartir los documentos, los que sean para las próximas. Sí, sí, Muchas cómo gracias. no. Pues primero decirte que los aportes que haces y los comentarios que haces son muy interesantes y que también nos ayudan a tener otra línea disciplinar que es desde la perspectiva de una persona formada en matemáticas. Y a nosotros nos ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de Armando, que es de la actuación, en el caso mío, que es de las ciencias sociales. Y bueno, Francisco tiene un poco más de las dos. Y de pronto Estela también es como del campo de las ciencias humanas y sociales. Pero esto enriquece y no en ningún momento podríamos decir que están desfasados tus comentarios. Al contrario, nos abren otras alternativas de pensamiento y de lógica, como es el caso de hoy. Muchas gracias por esas intervenciones y te animo a que, pues, que sigas participando. Yo estoy atenta siempre a estarles enviando a ustedes los documentos y recordándoles para que puedan estar a tiempo dispuestos al ingreso. Y si están de acuerdo, voy a dejar de grabar como para que con esto pues hagamos